hermanos, sean bienvenidos a nuestro servicio de adoración. Con la disposición en nuestros corazones hemos venido aquí para poder adorar a nuestro buen Dios. Asimismo, quería en este día muy especial saludar a todas las mamitas de nuestra iglesia. Para empezar con este culto, acompáñame leyendo una porción de la palabra del Señor. Salmos 95, versículos 1 y 2, 6 y 7. Salmos 95 dice lo siguiente: Venid, aclamémosle alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hermanos, acompáñenme en unas palabras de oración y así iniciar nuestro servicio. Padre amado, una vez más te damos gracias por este nuevo día que tú nos regalas, Padre. Señor, hemos venido delante de ti con nuestros corazones dispuestos a poder adorarte, a poder clamarte, a poder darte estos cánticos, Señor. Y también poder escuchar de tu palabra, qué es lo que tú nos quieres decir en este día, Padre. Gracias, Señor, entregamos todo este tiempo en tus manos y que cada uno de los hermanos pueda, Señor, adorar y servirte en este día. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, dispongamos nuestros corazones y adorémosle con esta alabanza. El amor de Cristo, ¿quién nos alejará del amor de nuestro Dios? En tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, no podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos
del amor de Dios, Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré, alabanza y honra daré. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Con
Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Muy buenos días, queridos hermanos. El día de hoy es un día doblemente especial. Primero porque es el día en que el pueblo de Dios, a pesar de las circunstancias, puede reunirse para adorar su nombre y para ser edificados por medio de su palabra. Pero también es especial porque se nos brinda la oportunidad de reconocer el rol y la importancia de una persona muy especial para nosotros, como lo son nuestras mamás. En la Biblia hay muchas historias de madres y de cada una de ellas podemos sacar grandes e importantes lecciones. Por ejemplo, encontramos la historia de Sara, una madre que supo lo que era esperar incluso antes de tener a su propio hijo Isaac. Sara es el ejemplo de una madre que para recibir la bendición de Dios tiene primero que aprender a esperar. Encontramos también la historia de Agar, una madre que supo lo que era resistir las actitudes de celos y maltratos de la propia Sara, de quien era esclava, y que producto de ello tuvo que partir a su tierra natal, y en el camino Agar pudo experimentar la fortaleza y la bendición de parte de nuestro Dios. Ella fue madre de Ismael. También encontramos la historia de Rebeca, una madre que producto de un amor equivocado hacia su hijo, lo llevó a éste a cometer grandes y terribles errores, pero que al final de cuentas Dios le mostró mucha misericordia, llevando a cabo sus planes a pesar de los errores de su propia madre. Encontramos la historia de Jocabed, una madre que estuvo dispuesta a todo por proteger la vida de su hijo Moisés. Incluso ella renunció a su propio rol como madre con tal de brindarle a Moisés la oportunidad de seguir viviendo. Encontramos también la historia de Noemí, una madre que supo lo que era perder a sus dos únicos hijos, pero que al final terminó demostrando y dejando un gran legado de fe a su nuera Ruth, a quien amó como su propia hija. Encontramos la historia de Ana, una mujer que supo lo que era anhelar de todo corazón tener un hijo. Y cuando éste llegó y pudo habérselo quedado, y llegó de manera milagrosa, ella cumplió su promesa de entregarlo y dedicarlo para el servicio a Dios. Ya en el Nuevo Testamento encontramos la historia de Elizabeth, madre de Juan el Bautista, quien se convirtió en madre ya en una edad avanzada y terminó siendo parte fundamental del plan de redención de Dios para la llegada del Mesías. Encontramos también la historia de María, madre de Jesús, cuyo testimonio de humildad y obediencia la hizo ser elegida por Dios para ser la madre del Mesías, nuestro Señor. Encontramos también en el Nuevo Testamento la historia de Loida, abuela de Timoteo, una madre diríamos de segunda generación, que supo guiar a su nieto en los caminos del Señor. Tantos ejemplos de lo que es y puede llegar a ser una madre. Tantos modelos de cómo Dios puede usar y usa una madre en la vida de sus hijos y aún en la vida de sus nietos. Hoy es un día especial y queremos adorar a Dios, pero también queremos honrar a aquellas mujeres a quienes Dios usó para dar vida a otros. Honrar a aquellas madres cuyos hijos fueron engendrados por Dios en el corazón. Honrar a las madres de segunda o de tercera generación, aquellas que por diversas circunstancias de la vida tuvieron en su adultez o vejez que volver a asumir la responsabilidad de criar nietos, sobrinos, hermanos, etc. Queremos honrar también a aquellas madres que saben lo que es esperar, desear, tener e incluso perder hijos. A todas ellas les deseamos un feliz Día de la Madre. Ese es el deseo de nuestra iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera de Breña, de su cuerpo pastoral y ministerial y administrativo, de cada uno de sus miembros que forman parte de él. Deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga, les guarde, les fortalezca
cada día de su vida. ¡Feliz día, mamá! Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá.
Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas. Amados hermanos, damos muchas gracias al Señor por permitirnos continuar nuestra dinámica de iglesia, aún en estos momentos de prueba. Debemos permanecer unidos como familia en Cristo, animándonos unos a otros, compartiendo nuestras alegrías y tristezas y practicando el amor fraternal, perseverando en la oración, en la lectura de su palabra y en alabanzas por lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
Oramos para que en este tiempo podamos seguir en el camino que Cristo ha determinado para nosotros, conociendo a nuestro buen Dios, produciendo el fruto del Espíritu Santo y proclamando la palabra de Dios. Seamos sal y luz en medio de este mundo. Damos gracias al Señor por su fidelidad para nuestras vidas. Reconocemos que todo le pertenece a Él y que en sus manos está la fuerza y el poder. Él engrandece y fortalece. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazones dispuestos, contribuyendo en la obra que Él tiene preparada para la iglesia de Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas. También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, destinada a la compra de víveres que da soporte a diversas familias durante estas circunstancias adversas. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a orar por este tiempo de gratitud. Gracias, Padre Santo, te damos por tu provisión diaria, Señor, porque tú no nos desamparas, tú siempre estás, Señor, ahí para darnos todo lo que necesitamos, Padre Santo. Así que te damos las gracias por todo lo que haces, Señor. También te pedimos en este tiempo por aquellos que no tienen trabajo, no cuentan con un ingreso, Señor, fijo. Te pedimos que tú puedas ayudarlos, Señor, a encontrar prontamente un trabajo, Señor, pero también sabemos que nunca los desamparas, Señor, y gracias por eso. Y también te pedimos, Señor, para que tú puedas dar sabiduría, Señor, a todos los que están encargados de la administración, Señor, de estos diezmos y ofrendas, para que puedan destinarlos, Señor, para tu obra, para que se siga extendiendo, Señor, tu palabra en Breña. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Amén. Queridos hermanos, después de haber dado con alegría al Señor desde nuestros corazones, dispongámonos para poder escuchar de su palabra, no sin antes cantar esta alabanza. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti.
Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más, tengan ustedes muy buenos días. Queremos enviarles juntamente con la familia un fuerte abrazo a la distancia, deseando que cuando usted esté escuchando este servicio, el Señor lo tenga guardado, protegido, y le esté guiando en toda decisión que usted tenga que tomar y le esté sosteniendo en toda circunstancia que usted tenga que enfrentar. Seguimos con nuestra serie basada en el libro de los Hechos, una serie en la cual estamos aprendiendo a reconocer lo que implica ser una iglesia que vive y comparte el Evangelio. De Hechos, el capítulo 6, Lucas ha empezado a describirnos lo que vendría a ser los preparativos de lo que sería una nueva etapa en la iglesia. Ya a partir del capítulo 8 del libro de los Hechos, con la muerte de Esteban, la iglesia inicia una nueva fase, esta nueva etapa, la de llevar el Evangelio más allá de Jerusalén, la de llevar el Evangelio por todo el mundo. La semana pasada hablamos un poco de lo que significaba ser una iglesia sufriente y gloriosa. Sufriente porque predica el Evangelio y gloriosa porque anuncia buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y estas son circunstancias, la del sufrimiento, que en lugar de desanimar a la iglesia, termina por renovarla y fortalecerla en su compromiso de seguirse testificando de Cristo. En medio de ese testimonio glorioso de la iglesia, surge la figura de otro hombre, un creyente llamado Felipe, cuya vida y ministerio en la ciudad de Samaria nos va a dejar grandes lecciones para nosotros el día de hoy. Juntos vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de los Hechos y vamos a leer los primeros 8 versículos. Pero vamos a poner toda nuestra atención en los versos 5 en adelante, ¿correcto? Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8. Dice así
la palabra del Señor. Una vez más, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, el capítulo 8, versículo 1 al 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo te invito ahí donde estás, solo o acompañado, a que puedas cerrar tus ojos y vamos a dirigirnos al Señor en oración. Señor, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos a través de este medio virtual. Sabemos y somos conscientes que no es lo ideal, pero es la oportunidad que tú nos das, nos brindas y queremos aprovecharla al máximo. Gracias te damos por Jesús, tu Hijo. Gracias por su sacrificio, por su muerte y por su resurrección. Porque por medio de él podemos entrar al trono de la gracia y hallar misericordia y perdón de nuestros pecados. Gracias te damos por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y que él es la garantía de que somos salvos y que somos reconocidos por ti como tus hijos. Háblanos en esta mañana por medio de tu palabra. Esa misma palabra que sanó, que dio libertad, que dio vida y que trajo gozo a muchas personas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Veamos a Felipe. ¿Cómo es que Lucas nos presenta a Felipe? ¿Quién es este Felipe del cual Lucas comienza a narrarnos, a relatar? Vale la pena mencionar algunos cuantos datos para tener bien identificados los personajes. El Felipe de Hechos capítulo 8 no es Felipe el apóstol. Uno de los 12 se llamó Felipe, que fue llamado por Jesús para ser uno de los 12 y cuya ocupación conocida era la de un pescador. Ese es otro Felipe, ¿correcto? El Felipe del capítulo 8 de Hechos es un Felipe cuyo origen es judío, pero es de habla griega. Es un creyente que se había ganado el respeto de la comunidad. Es más, en el capítulo 6, en el versículo 3 del libro de los Hechos, se dice de él que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que era un varón lleno de sabiduría. Vaya características que Lucas nos menciona acerca de Felipe. Pero además de eso, en el mismo capítulo 6, pero en el versículo 5, recordamos que este Felipe es uno de los 7 diáconos que fueron elegidos por la iglesia para servir las mesas. En resumidas cuentas, podemos decir de Felipe que era un creyente cuyo carácter lo hizo ser un hombre confiable. Confiable para cumplir con 2 tareas, por lo menos hasta ahora, señaladas por Lucas, y tareas ambas importantes. Primero, Felipe fue confiable para delegársele la tarea de servir las mesas. Felipe iba a ser uno de los 7 responsables de distribuir los alimentos entre las viudas griegas y que a ninguna de ellas les faltase. Pero también Felipe, dentro de unos instantes, recibirá el encargo, asumirá el rol y la tarea y el desafío de predicar el evangelio. Debemos recordar que por la persecución que había empezado en Jerusalén en contra de los cristianos, Felipe tuvo que huir a Samaria. Pero fíjate que los primeros datos que nos da Lucas acerca de Felipe es que la huida de Felipe no fue para esconderse, no fue para desaparecer, ¿no es cierto? La huida de Felipe podemos asumir que fue para proteger su propia vida, pero en ese proceso Felipe dice que continuó predicando a Cristo. Felipe, al igual que Esteban,
no solamente nos abre paso a una nueva etapa en la historia de la iglesia, la predicación del evangelio fuera de Jerusalén hacia el mundo, sino que además Felipe nos abre paso a una segunda generación de cristianos. Fíjate que hasta Hechos, el capítulo 5, los protagonistas de la historia de la iglesia fueron los apóstoles de manera directa. Y en particular Lucas siempre está mencionando a Pedro y a Juan, ¿no es cierto?, como protagonistas quizás principales de todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en aquel momento en la iglesia. Pero a partir del capítulo 6 de Hechos, Lucas comienza a darnos nuevos nombres, comienza a presentarnos a nuevos creyentes, quienes tendrán o comenzarán a tener un rol protagónico en la historia y en la misión de la iglesia. En el capítulo 6 empezó por Esteban, pero a partir del capítulo 8 ya Lucas nos presenta a otro creyente que tiene una presencia importante en esta etapa de la iglesia, Felipe. Mañana más tarde será Saulo, de quien hablaremos luego, y es más conocido como el apóstol Pablo. Fíjate que Lucas hasta aquí creo que tiene la intención de presentarnos un nuevo rostro en el liderazgo de la iglesia. Y la vida de Felipe, como parte de esta nueva generación de creyentes, nos deja 3 lecciones para nosotros el día de hoy. Primera lección: cuán importante es desarrollar un carácter confiable y fiel para el ministerio. Por supuesto que Felipe llegó a ser un gran evangelista, pero no debemos olvidar que el ministerio de Felipe no empezó con la evangelización ni con la predicación en Samaria. El ministerio de Felipe empezó en la iglesia en Jerusalén, empezó sirviendo las mesas. Uno diría en una tarea menor, pero también se requiere para esa tarea, entre comillas menor, confiabilidad y fidelidad de carácter. Recuerda lo siguiente: la confiabilidad y la fidelidad empieza a construirse y empieza a demostrarse no necesariamente y siempre en las grandes tareas, sino, creo yo, y sobre todo en los pequeños encargos y en las pequeñas demandas que uno recibe. Vale la pena recordar la parábola de Jesús acerca de los talentos en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, en las cuales el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, dice lo siguiente: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno entregó 5, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. En los versículos 21 y 23 de Mateo 25, Jesús va a enseñarles a sus discípulos un principio importante en cuanto a los talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Jesús está enseñando el principio de la fidelidad para las pequeñas cosas o para los pequeños encargos. Pero también Jesús, en los versos 29 al 30, va a dar una seria advertencia a aquellos que no saben ser fieles en las pequeñas tareas que el Señor les ha encomendado. Quitadles pues el talento, dijo Jesús, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Recuerda, la confiabilidad y la fidelidad se construye y se demuestra, no siempre en las grandes tareas, sino sobre todo y principalmente en los pequeños encargos y en las pequeñas demandas. La segunda lección que podemos rescatar viendo a Felipe en cuanto a su carácter es recordar que las dificultades no deben ser un obstáculo para predicar a Cristo. Los obstáculos van a presentarse. Todo creyente y toda iglesia que desee cumplir con la tarea de predicar el Evangelio es una iglesia que va a experimentar dificultades. Pero estas situaciones no deberían ser un impedimento, sino más bien deberían ser una oportunidad que propicien la evangelización. La semana pasada mencionamos al apóstol Pablo y mencionamos en particular
el capítulo 1 de su carta a los Filipenses. Abre tu Biblia si tú deseas en Filipenses capítulo 1, en donde el apóstol Pablo va a dar testimonio de cómo las dificultades que él enfrentó contribuyeron a la predicación del Evangelio y contribuyeron a que otros se sumen a la predicación del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, dice que las dificultades que ha vivido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, se atreven a hablar la palabra sin temor. Mi hermano, se nos ha encomendado una tarea importante: predicar el Evangelio a toda persona. Hacerlo implicará la posibilidad de enfrentar dificultades, pero estas no tienen por qué desanimarnos. Estas tienen que llevarnos a cobrar ánimo, a poder producir en nosotros ánimo y producir en otros ánimo también, para que juntos podamos seguir compartiendo el Evangelio. Una tercera lección que me parece importante y en la cual quizás voy a poner mi mayor atención es esta: debemos estar listos para dar espacio y oportunidad a las nuevas generaciones de líderes que Dios va a levantar al interior de nuestra iglesia. Finalmente es el testimonio que encontramos en toda la revelación bíblica de principio a fin. Es la manera como Dios siempre está actuando. Después de un Abraham viene un Isaac, después de un Moisés viene un Josué, después de un David viene un Salomón, después de Jesús un grupo de discípulos, después de un Pedro, después de un Juan, hay un Esteban, un Felipe, luego habrá un Pablo, luego un Bernabé, luego un Timoteo, un Tito, un Filemón, y así sucesivamente. Déjame nuevamente, como te mencioné hace unos instantes, déjame profundizar en este último punto de manera intencional. En la historia de la iglesia, creo yo, salvo Jesús, no existen líderes eternos. Hay líderes que pueden durar una buena cantidad de años, pero no creo yo que existan líderes eternos. Dios siempre está levantando nuevos rostros al interior de la iglesia. Rostros a quienes Dios va a comenzar a usar en tiempos específicos, bajo circunstancias específicas y para propósitos específicos. Primero fue Esteban, ahora es Felipe, luego será Pablo, Bernabé y otros más adelante. Dios levanta nuevos rostros, nuevos líderes, y fíjate que lo hace de una manera muy interesante. Cuando Dios levanta nuevos líderes, lo hace sin la necesidad de socavar el liderazgo, ¿no es cierto?, o debilitar el liderazgo de los líderes antiguos, ¿no? Se produce como un recambio generacional natural al interior de la iglesia. Dios comienza a levantar nuevos rostros a quienes les encomendará la tarea de ser los nuevos instrumentos de Dios para una nueva etapa en la iglesia. Esteban, Felipe y luego Pablo serán instrumentos importantes en las manos de Dios para esta nueva etapa que la iglesia va a comenzar a experimentar. Esteban y Felipe, otra lección que podemos rescatar, son fruto del ministerio de una primera generación de cristianos, de una primera generación de líderes al interior de la iglesia. Y si hay algo que debemos recordar es que no hay segunda generación si primero no hay una primera generación de creyentes. Un principio importante que me gustaría mencionar y que me gustaría que quede grabado en las memorias de cada uno de nosotros como iglesia es que el Espíritu Santo levanta en su debido tiempo hombres y mujeres al interior de la iglesia a quienes va a usar para sus propósitos, y los va a usar en su debido tiempo y bajo ciertas circunstancias, recuerda. Y tenemos como iglesia que estar expectantes de quiénes serán aquellas personas a quienes en su debido tiempo el Espíritu Santo comienza a levantar en medio nuestro, y serán quizás motivo de oración, y serán quizás la evidencia por la cual vamos a reconocer que nuevas cosas querrá hacer Dios con nosotros y a través de nosotros. Pero Lucas también en su relato no solamente nos habla acerca del impacto, del carácter y del ministerio de Felipe, sino que también nos describe cuál fue la actitud de los apóstoles
al ministerio de Felipe. ¿Cómo es que los apóstoles, que eran los protagonistas hasta ese momento en la vida de la iglesia, cómo es que ellos reaccionaron a lo que Dios estaba haciendo en Samaria a través de la vida de Felipe? Me gustaría que puedas leer conmigo Hechos el capítulo 8, pero ahora fijémonos en los versículos 14 y 17. Hemos saltado algunos cuantos versos, que los hablaremos y abordaremos la próxima semana. Pero lee conmigo el versículo 14 al 17 para poder conocer cuál fue la actitud de los apóstoles frente a lo que Dios estaba haciendo a través de Felipe en Samaria. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjate en algo importante, que Pedro y Juan, en lugar de cuestionar, en lugar de desarrollar celos, envidias, en lugar de ser un impedimento para el ministerio de Felipe en Samaria, todo lo contrario, muestran una clara aceptación y reconocimiento de su ministerio. De seguro que ellos pudieron haber visto que quizás la presencia de un nuevo liderazgo a través de la vida de Felipe implicaría nuevas formas, innovaciones. Quizás ellos tendrían que desarrollar cierta actitud para poder estar abiertos a estas nuevas formas que Dios traía a través de Felipe en Samaria. Pero fíjate que no fue una aceptación ingenua, no fue una aceptación inocente. No es que simplemente Pedro y Juan, como los apóstoles, se conformaron con lo que había llegado a sus oídos respecto a lo que estaba sucediendo en Samaria a través de la vida de Felipe. No, sino dicen las Escrituras que ellos enviaron a Pedro y a Juan. Los apóstoles le pidieron a Pedro y a Juan que vayan a Samaria y que observen, que conozcan, que supervisen aquello que Dios está haciendo en Samaria, que verifiquen si lo que ellos habían oído era realmente cierto. Esto nos lleva a suponer que la aceptación que Pedro y Juan dieron al ministerio de Felipe fue una aceptación escrupulosa y a conciencia. Y creo que eso es algo importante para nosotros el día de hoy. Pero además de eso, podemos reconocer en Pedro y en Juan una actitud humilde al ponerse al servicio de Felipe y de esta nueva generación de creyentes. ¿Cómo? Sirviéndoles, reafirmándoles en su experiencia de conversión, brindándoles a ellos todo el conocimiento que hasta ese momento ellos habían obtenido, dándoles todo aquello que les faltaba o desconocían. Hasta aquí podemos reconocer más lecciones todavía en la vida de Felipe y en el ministerio de Felipe en Samaria. Por ejemplo, podemos mencionar cuán importante es saber dar espacio y confianza a las nuevas generaciones que Dios levanta al interior de la iglesia, a la nueva generación de líderes que Dios comienza a levantar al interior de la iglesia. Cuán importante es estar abiertos a esa posibilidad, pero no dejarlos solos, sino cuán importante es saber acompañar a las nuevas generaciones de líderes que Dios está levantando, reafirmándolos, respaldándolos, guiándolos e instruyéndolos. Y vale la pena mencionar esto, mis amados hermanos, y les voy a decir por qué. Muchas iglesias hoy en día se han visto frustradas en su dinámica y en su misión porque simple y llanamente no han sabido estar abiertos a este proceso que Dios lleva a cabo de levantar nuevas generaciones de líderes al interior de la iglesia. Y en lugar de crear espacios y oportunidades, han estado celosos a brindar oportunidades de servicio y de ministerio a nuevas generaciones de cristianos. Han estado muy celosos y han impedido que nuevos cuadros se levanten al interior de la iglesia. Pero también hay que decir que hay otra cara de la moneda. Muchas generaciones de líderes que Dios ha levantado no han sabido dejarse guiar, no han sabido dejarse enseñar,
no han sabido dejarse acompañar por aquellos que antes que ellos caminaron por esta senda de la vida cristiana y del ministerio, afectando nuevamente la dinámica y la misión de la iglesia. Déjame dejarte un par de desafíos que tienen que ver con la oración, pero también tienen que ver con la actitud que nosotros tenemos frente a este desafío de las nuevas generaciones. Debemos aprender a orar por las nuevas generaciones, por aquellos nueva generación de líderes que Dios va a levantar en nuestra iglesia o quizás ya está levantando. Somos una iglesia de más de 30 años de existencia. Y a lo largo de nuestra historia, quizás muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo Dios ha ido levantando en medio de nosotros nuevos rostros, nuevos líderes que con sus dones, con sus talentos, que son producto del obrar del Espíritu Santo en su vida, han servido a la iglesia. Pero es algo que Dios sigue haciendo. Hoy también tenemos la bendición y la gracia de Dios de seguir viendo cómo Dios levanta a las nuevas generaciones. Y tenemos que orar por ellos. Orar por David, orar por Rebeca, orar por Dani, orar por María Jesús, orar por Moisés, por Vanessa, por Jonathan, por Freddy y por otros más que Dios está comenzando a levantar al interior de nuestra iglesia. Para que el Señor los guarde, los cuide, para que ellos puedan cultivar un carácter humilde y dejarse ser enseñados, guiados, acompañados. Pero un desafío más que yo quiero dejar a cada uno de ustedes en esta mañana es que aprendamos a orar, no solamente por aquellos a quienes Dios ha levantado, sino comenzar a orar para que Dios siga levantando nuevas generaciones de líderes al interior de nuestra iglesia. Desde nuestros niños, quizás uno de tus hijos, quizás uno de tus adolescentes en el ministerio, quizás uno de tus jóvenes o jóvenes adultos, aquellos que a lo mejor hoy no parecen, hoy a lo mejor seríamos incapaces de darles un encargo, confiarles una tarea, que el Señor los prepare para que en su debido tiempo ellos puedan estar listos para asumir los desafíos de Dios para bendición de su iglesia y para la extensión del reino de Dios. Seguimos con Felipe. Dice el versículo 5 que descendiendo a la ciudad de Samaria. Otro dato importante que nos presenta Lucas y que creo que tiene la intención de hacerlo notar es en cuanto a la ciudad a la que llegó Felipe y en la que predicó Felipe el Evangelio. Es más que probable, Lucas se está refiriendo a la región de Samaria más que solamente a la ciudad. No, había una ciudad llamada Samaria, pero había una región también llamada Samaria que estaba ubicada al norte de Jerusalén, cuya existencia tenía como origen conflictos en el reino de Israel. Más de 800 años antes de Cristo sucedió esta división en el reino de Israel, producto de conflictos entre personas que querían obtener el poder. Tú puedes leer más de esta historia en Primera de Reyes capítulo 12. Desde aquel momento, y vale la pena mencionar, la relación entre judíos y samaritanos nunca fue buena. Los habitantes de esta región no gozaban de buena reputación de parte de los judíos hebreos. Esto originó o causó que existiera entre judíos y samaritanos una fuerte y permanente lucha, enfrentamiento y discusión entre ambos grupos durante años. Fíjate, estamos hablando de 800 años antes de Cristo. Ya estas disputas entre judíos y samaritanos eran pan de cada día. Es más, aun cuando Jesús cumplió con su ministerio, las relaciones entre judíos y samaritanos seguían siendo tensas y hostiles. Basta mencionar un solo ejemplo. Tú puedes buscar Juan capítulo 4, versículo 9, el Evangelio de Juan capítulo 4. En este encuentro que Jesús tiene con una mujer samaritana, fíjate en las palabras que esta mujer dirige a Jesús. Le dice lo siguiente: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? La pregunta de esta mujer no hace sino más que revelar y reafirmar lo que estamos diciendo. La relación entre judíos y samaritanos es una relación tensa y hostil. Agrega a la mujer samaritana:
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La Biblia textual traduce de la siguiente manera: porque judíos y samaritanos no comparten entre ellos. O sea, si algo era común ver en aquellos tiempos, era una fuerte rivalidad entre judíos y samaritanos, al punto que los propios judíos consideraban a los samaritanos como una raza impura, pues eran mezcla de judíos con otras culturas. Los judíos habían desarrollado un fuerte y evidente y visible menosprecio hacia los samaritanos, pues ellos, los samaritanos, solamente reconocían el Pentateuco y no el resto de las escrituras. Y todo esto afectaba su vida religiosa, al punto que los judíos lo rechazaban, porque su servicio a Dios por parte de los samaritanos era combinado con una adoración a ídolos. Lo que podemos decir acerca de Samaria es que era una región donde muchos de los cristianos de ascendencia judío-hebrea hubieran preferido ignorar o pasar por alto para llevarles el evangelio. Repito, siendo Samaria lo que era, podemos reconocer que para muchos judíos de ascendencia hebrea era mejor pasar por alto, ignorarlos, ¿no es cierto?, a este grupo de samaritanos, por considerarlos indignos de recibir el evangelio. Pero no fue así con Felipe. Pero tampoco fue así con el mismo Jesús. Samaria, y déjame darte algunos datos también importantes. Samaria fue una ciudad a la que Jesús fue para anunciar las buenas nuevas de salvación, pero fue no porque cayó o resbaló en esa ciudad, no fue por accidente. En el mismo capítulo 4 del Evangelio de Juan, pero en el versículo 4, Jesús dice lo siguiente. Él dice que llegó a Samaria, aquella ciudad a la que le era necesario ir. Samaria estaba dentro de los planes de Jesús. Samaria es una ciudad que Jesús había planificado visitar. Es más, debemos recordar que la actitud de Jesús frente a los samaritanos era una actitud diferente a la del judío común. En Lucas, el capítulo 17, en los primeros versos, se narra el milagro de sanación de 10 leprosos. Uno de ellos, y dice en Lucas capítulo 17, que uno de ellos fue el único que regresó, luego de ser sanado, regresó a darle gracias a Dios y a darle gracias a Jesús y adorar a Dios por lo que había pasado en su vida. Y este único hombre era samaritano. Interesante que es Lucas quien nos da este dato en el Evangelio, y es Lucas el que también nos menciona que el Evangelio llegó a Samaria en el libro de los Hechos. La decisión de Felipe de ir a Samaria a predicar el Evangelio finalmente no tendría por qué sorprendernos, sino más bien reafirmarnos en qué, reafirmarnos en que Felipe hizo aquello que su Señor hizo, llevar el Evangelio aún a los menospreciados. Déjame resumirte aquí algunos detalles de Felipe. Felipe es un creyente o representa al creyente cuyo corazón y mentalidad es diferente. Felipe tiene un corazón misericordioso y Felipe tiene la firme convicción de llevar el Evangelio a todos, a toda persona sin ningún tipo de prejuicio o excepción. Felipe es el creyente a quien Dios levanta y usa para esta nueva etapa de llevar el Evangelio más allá de Jerusalén, pero también a lugares donde fácilmente el Evangelio no hubiese llegado por algunos. Felipe es el ejemplo de un creyente que llevó el Evangelio cruzando límites geográficos, pero también cruzando límites y barreras religiosas y raciales. Creo que Felipe nos representa hoy en día un tremendo desafío para nosotros como iglesia. Llevar el Evangelio sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de sección o de distinción. Déjame resumir hasta aquí un segundo principio. ¿Cuál debe ser nuestra mayor preocupación?
Nuestra mayor preocupación debe ser que el Evangelio llegue a toda persona en todo lugar sin ningún tipo de prejuicio, sea geográfico, sea racial, sea religioso o sea moral. Más allá de que lo reciban y crean, es nuestro deber, es nuestra convicción y debe ser nuestra pasión que todos escuchen el Evangelio. Un tercer aspecto que Lucas nos presenta acerca de Felipe es en qué consistió el ministerio de Felipe en Samaria. Y esto lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a mencionar que esa es una parte más pública, mucho más amplia, ¿no? Porque la semana próxima vamos a hablar del ministerio de Felipe en Samaria, pero un ministerio mucho más específico, de trato personal. Pero dice Lucas en el capítulo 5, en el versículo 5 de Hechos 8, que Felipe descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. Y en este punto yo quisiera resaltar lo que ocurrió en Samaria. Recuerden lo que mencionamos la semana pasada en Hechos 1.8. Hechos 1.8 no solo es una descripción de lo que sería la expansión geográfica de la iglesia, sino que además es el anuncio anticipado de que lo que ocurrió en Jerusalén iba a ocurrir en todo lugar y en toda ciudad donde el Evangelio llegase. Ahora lee los versículos 6 y 8, o 6 al 8 de Hechos capítulo 8. Lucas nos describe el impacto de la predicación de Felipe. Dice el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, fíjate cuál era quizás el modo de vida de muchos samaritanos, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Lo que Lucas nos dice que sucedió en Samaria a causa del Evangelio, cuando el Evangelio llegó a aquella ciudad, finalmente termina por hacerme recordar lo que el salmista escribió en el Salmo 30, en el versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile. Y es que cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, de una ciudad, el Evangelio termina por producir un impacto y una transformación de vida. Pero así como me recuerda las palabras del salmista, también finalmente la descripción que hace Lucas del impacto que tuvo la predicación del Evangelio en Samaria, también me lleva a recordar a nuestro Señor Jesucristo. A recordarlo en su sufrimiento, pero también en su gloria, en su muerte y en su resurrección. Luego de experimentar en sí mismo el peso de la ira de Dios, de recibir sobre sí la maldición por los pecados de su pueblo, luego Él, dice las Escrituras, en Mateo 25, en Lucas 24, en Hebreos capítulo 12, dice que Él entró en gloria y en el gozo eterno para lo cual estaba destinado. Hermano y hermana, no hay mayor sufrimiento para el hombre que la ignorancia o desconocimiento del Evangelio. Así como no hay mayor gozo para el hombre que aquel que el Evangelio anuncia y ofrece. Solamente Cristo y su Evangelio puede cambiar nuestra tristeza en gozo. El sufrimiento de nuestro Señor fue el punto de partida para su gloria y es el inicio también de nuestra transformación. Estando muertos, dice el apóstol Pablo, en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, una nueva vida en Cristo. No hay duda de que lo que el mundo, y en especial nuestro país, necesita en estos momentos, más que nunca, es a Cristo y el Evangelio. Hermanos, estamos viviendo una etapa muy dura, quizás la etapa más dura que ha vivido nuestra generación. Vemos a diario mucha gente sufrir y morir. Y lo único que puede traer gozo a la vida de cada persona es Cristo y su Evangelio. Todos los días vemos gente sufrir y tenemos el gran desafío de predicar a Cristo. Creo que se nos ha presentado la oportunidad de poder convertir
este momento de dolor en un momento de oportunidad para predicar y anunciar a Cristo. ¿Cómo? Creo que tenemos que aprender a despojarnos de todo prejuicio. Prejuicio religioso, prejuicio racial, prejuicio cultural, prejuicio económico, político, moral. Cualquier tipo de prejuicio debemos sacarlo de nosotros, de nuestra mente y nuestro corazón, con el único propósito de poder llevar el Evangelio a todos aquellos que hoy están sufriendo y necesitan encontrar un significado diferente de vida, un sentido diferente de vida. Necesitan cambiar su lamento en baile. Necesitan cambiar su tristeza en gozo. Necesitamos desarrollar esa convicción y esa pasión. La misma convicción y pasión que caracterizó a Felipe, que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, producto de la persecución, huyó para proteger su vida. Pero en esa huida él entendió que era la oportunidad de predicar a Cristo. Y llegó a Samaria, una ciudad rechazada, despreciada, menospreciada por muchos, pero donde había mucha necesidad y donde había mucho dolor y mucha tristeza. Y en esa ciudad de Samaria, Felipe predicó a Cristo. Y dice Lucas que hubo mucho gozo en la ciudad. Solamente Cristo puede cambiar la vida de las personas. Y necesitamos pasión para poder predicar a Cristo sin desanimarnos a pesar de las circunstancias. Deseo terminar dejando 4 desafíos importantes para nosotros el día de hoy. Recuerda, 4 desafíos para nosotros el día de hoy. Desafíos no solamente para recordar, sino para poner en práctica. Cuán importante es desarrollar un carácter confiable y fiel para el ministerio. Sea la tarea que el Señor te delegue, humanamente pequeña, humanamente grande, para el Señor toda tarea que Él delegue es importante. Y Él necesita que tú y yo desarrollemos un carácter confiable y fiel para cumplir con la tarea. En segundo lugar, cuán importante es saber dar lugar y oportunidad a las nuevas generaciones. Hermanos, no existen los líderes eternos. Todo líder al interior de la iglesia tiene un principio y tiene un final. Aun cuando sea corto o larga su permanencia, tiene un principio y un final. Pero Dios siempre está levantando nuevos rostros, nuevos individuos a quienes Dios va a usar para momentos específicos, para circunstancias específicas, para propósitos específicos, porque Dios nunca ha dejado huérfana a su iglesia. Dios siempre le ha proveído de las personalidades, del liderazgo que ella necesita para seguir adelante. Debemos aprender a reconocer a esas nuevas generaciones. Deberíamos aprender a orar por ellos y deberíamos pedir al Señor que siga levantando nuevos líderes al interior de la iglesia. En tercer lugar, cuán importante es compartir el Evangelio sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de razón que nos lleve a evitar que algunos puedan conocer del Evangelio. De seguro que alrededor nuestro, humanamente, tendremos muchas razones por las cuales creemos que hay personas que no merecen escuchar el Evangelio. Por su conducta, por sus creencias, por su estilo de vida, sea por la razón que sea, quizás nosotros les estamos privando con nuestros prejuicios la oportunidad de cambiar sus vidas. Pero el Evangelio es para todos. Y el Señor nos ha enviado a llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Y si Samaria necesitó escuchar del Evangelio, hoy también existen muchas Samarias alrededor nuestro que merecen y deben escuchar el Evangelio. Y en cuarto lugar, cuán importante es saber que solo el Evangelio de Cristo puede producir un cambio de vida. No lo cambian los gobiernos, no lo cambian las políticas, no lo cambian las personas, no lo cambian las filosofías de este mundo. Solamente Cristo y solamente las buenas nuevas de salvación que anuncia el Evangelio de Cristo pueden cambiar la vida de las personas. ¿Quieres una vida diferente? Predica a Cristo, siga a Cristo.
¿Quieres un país diferente? Predica a Cristo y sigue a Cristo. Cristo es la respuesta para toda nación, para todo grupo, para toda persona y para todo individuo que anhela una vida diferente. El ministerio de Felipe en Samaria no quedó aquí. Felipe no solamente predicó el evangelio en esta ciudad. Además, Felipe, y lo mencionamos en algún momento, tuvo dos encuentros importantes. Uno con un hombre llamado Simón, más conocido como Simón el Mago. Pero también tuvo un encuentro particular con un funcionario etíope, un hombre quizás ubicado en una esfera de poder, a quien le compartió el evangelio y con quien tuvo una charla muy interesante. De eso hablaremos la próxima semana. Recuerda, solamente Cristo puede cambiar la vida de las personas. Solamente Cristo es lo que nuestro país necesita finalmente. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Hermanos, les invitamos a que puedan estar conectados a todas nuestras transmisiones y a las actividades de nuestra iglesia. Finalmente, desearle a todas las mamis un feliz día y que puedan pasarlo muy bonito. Despidámonos cantando la siguiente alabanza. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo un pecador, él murió por mí. Si murió por mí, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios,
sus alabanzas, a Jesús seguiré. El reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán.